Muy buenas noches, estimados amigos. Agradecemos particularmente al cuarto Encuentro Internacional de Difusión Científica y Cultura por esta digna invitación. Para ello, hemos traído una nota muy importante relacionada al tema riesgo de crédito soberano en economías emergentes de Latinoamérica. Un análisis comparado mediante los modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general, ampliado en el modelo de Arellano entre los años 2015 y 2024. Para este evento, se está constando con la participación de Jorge Luis Aquino Olmos, de Luis David Lara Rodríguez, Elizabeth López Meléndez y quien le habla, Javier Arturo Martínez Farfán. Para ello, he querido desglosar la investigación que se ha tratado y ponernos en reflexión de la importancia de este tema, tanto en contexto como en espacio de tiempo. Primero, ¿qué cosa es el default? El default es la capacidad que tiene una economía de no poder pagar una deuda. Digo capacidad porque es algo optativo. Sin embargo, hay que entender lo que es una racionalidad también. Y esto ocurre porque el gobierno decide consumir ahora, endeudarse ahora, para no pagar, o simplemente declararse en default, en capacidad de impago. Y esto significa la regla óptima, donde el valor del default, valor de la quiebra, es mayor al valor de repago de la deuda. Esto trae grandes implicancias en las economías mundiales, donde hay tres variables fundamentales. La persistencia ante los shocks económicos, también pueden ser institucionales, el costo del default, lo que significa endeudarse, y la capacidad que tiene o que genera este al traer una deuda mayor. Y por otro lado, la volatilidad, con que cambian los precios en la economía. Y esto lo podemos ver en muchos casos emblemáticos, tanto para Argentina, la adopción, las largas crisis, como Chile, manteniendo una reputación tan alta, tiene una resistencia a este. Y la volatilidad genera grandes inestabilidad en el ingreso. En el caso particular de Venezuela, por los ingresos petroleros. ¿Cuánto cuesta endeudarse? Eso va a depender del precio del spread soberano. Cuanto mayor sea la debilidad institucional y el costo del crédito, la economía es más frágil. Por lo tanto, al ser más frágil, es más fácil de caer en default y en consecuencia va a ser más difícil de pagar la deuda y que la economía también pueda salir de ese estado. Vamos a ver que cuántas economías vamos a comparar de las tres que no han llevado bien y las tres que han llevado bien la economía y lo que le ha permitido cierta fortaleza ante determinados shocks externos. Vamos a tratar el tema de Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y Perú, así como también una comparación final. Venezuela. Vimos que Venezuela a partir del año 2017 cayó en default, no pudo pagar la deuda. Y si ustedes pueden apreciar, desde el 2012, el nivel de deuda de Venezuela creció mucho. Desde el 2012 hasta el 2019, creció por encima del 250%. Lo mismo se puede ver que sus reservas internacionales netas fueron cayendo abismalmente. Y eso trajo un gran problema en la economía venezolana. Eso significa lo siguiente. Del 2014 al 2017 se vino la crisis, producto de la caída del precio del petróleo y las sanciones con Estados Unidos. La deuda de 150 millones llegó a 170 mil millones de dólares. Eso significaba un cociente de deuda producto muy elevado. Por lo tanto, se generó una crisis por incapacidad de pago. La secuencia se gestó desde la crisis del petróleo. Al caer los precios del petróleo, las reservas internacionales cayeron drásticamente y Standard Poor's en el año 2017 lo crea o le pone la denominación a Venezuela con un riesgo de default severo. Eso trajo consigo varias consecuencias. Veamos rápidamente. Antes del 2013, el PBI per cápita era 12.000 dólares. Después del 2023, este está por los 3.000 dólares. La inflación, que antes en el 2013 era 56%, ahora está manejando una hiperinflación del 360%. La pobreza, que antes era de un 25%, hoy supera el 90%. La migración era controlada antes del 2013. Después del 2013 hay más de 7 millones, casi el 25% de la población que ha migrado. La producción petrolera de 2.9 millones de barriles diarios, hoy son 700.000 y con tendencia a la baja. De la misma forma, un ejemplo triste también es Argentina. La duración de sus shocks es elevado, según la calibración desarrollada por Arellano.
y la poca credibilidad de sus políticas económicas. Entonces Argentina, desde la década del 80, presentó 4 defaults severos: 1982, 2001, 2014 y 2020. Eso significó problemas severos. Para el 88 o para el 98 ya Argentina estaba con una sobrevaluación. Se sintió muy fuerte la crisis externa dada por la crisis rusa, brasileña, incluso la crisis argentina, o mexicana, perdonen. En el año 2000, ¿sí?, la deuda alcanza el 50% del Producto Bruto Interno. Y en el 2001, el famoso corralito. Eso trajo mucha desconfianza en el sector financiero. Y más aún, la renuncia de un presidente. Eso generaba gran inestabilidad en la región. Tal es así que también se contagia Uruguay por esta crisis. Y se convierte a Argentina en un país no admisible. Sin embargo, después del año 2022 a 2023, después de la pandemia, Argentina empieza a estabilizarse y empieza a generar buenas bases, con reducción de su endeudamiento y, algo muy importante, ganar credibilidad en los mercados internacionales. Para entender un poco esta anatomía, en el 2001, la crisis generó un PBI promedio del 0%. Al 2002, la caída del PBI era de 10.9%. El desempleo de 17% subió a 25%. La pobreza de 35% ascendió a 57%. La inflación, que parecía más una deflación, de menos 1% a 25%. Estas cosas van generando problemas. ¿Por qué? Porque las economías necesitan bajo nivel de endeudamiento, alta credibilidad para poder generar mejores condiciones y esto eleve la calidad de vida. Ecuador también es un caso típico, triste para la región. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene un problema. Así como Venezuela está muy ligado a los ingresos petroleros, Ecuador también. Ecuador tuvo 2 defaults, uno en 1999 y otro en el 2008. La deuda, ¿sí? Producto, deuda es 45% del PBI, es un nivel alto. Y ustedes pueden ver aquí también en el gráfico que podemos ver el spread, que es una señal poderosa de riesgo soberano, se elevó y estuvo terminando con una caída drástica del precio del petróleo. La persistencia a los shocks es severa y la volatilidad es altamente representativa. También es importante nombrar que es una economía muy proclive al fenómeno del Niño. De la misma forma, esto va a generar en Ecuador la necesidad de poder mejorar. Tal es así que Ecuador en el año 2000 tuvo que generar una dolarización forzada para poder reducir el riesgo cambiario y también eliminar la presión hacia el Banco Central. En cambio, las economías de mayor fortaleza son las economías como la de Chile, que desde 1830 no ha tenido una crisis de default. Es por decir el país más fuerte de la región. Tiene una mejor disciplina macroeconómica. Tal es así que Chile puede soportar hasta más del 120% del cociente de deuda-producto. El grado de inversión es alto, ¿sí? Y el costo de default es relativamente bajo, lo que hace como una economía modelo dentro de América Latina. A pesar de esto, a pesar de haber llegado las crisis financieras, como la crisis asiática en el 98, no se vio envuelto en default. La crisis global del 2008 tampoco lo pudo afectar. Sin embargo, no crean que es inmune en cierta forma, sino que ha tomado debidas previsiones para lograr que esto sea lo menos impactante. En el 2019, las protestas sociales que conmovieron también a América Latina, sí, el spread llegó a 200 puntos básicos, pero esto no generó mucho problema. ¿Por qué? Porque la estabilidad monetaria se pudo regular fácilmente. Tal es así que esto genera confianza y rapidez en su recuperación económica. Chile tiene puntos importantes. Por ejemplo, mientras que la media en América Latina es de 1.5% anual, Chile está teniendo 3.5%. La inflación de Chile anual es 3%, la del promedio de los países de América Latina, 15%. La pobreza de Chile es 8% y la del promedio de la región, 30%. Y así podemos ver una serie de indicadores que lo favorecen. ¿Y esto cómo se dio? Bueno, con disciplina macroeconómica. La primera, la independencia del Banco Central de Reserva. Un pacto de sostenibilidad fiscal como segundo. Y un fondo de estabilización económica y social que hizo que su economía se fortaleciera. El segundo país, también que tiene
buenos indicadores es Uruguay. A pesar que en el año 2002 se vio comprometido, pudo sortearlo. La deuda llegó al 100% del PBI. Sin embargo, comparando con nuestros compañeros de Argentina, generó una mayor credibilidad. Según Arellano, el costo reputacional llegó solamente al 4%. Eso significa que es una economía creíble. Si ustedes podemos observar la comparación entre Argentina y Uruguay, Uruguay llevaba un peso mayor de deuda, pero el split, que es la medida más clara según Arellano, Argentina tenía 7.000 puntos básicos. Mientras tanto, Uruguay, menos de la mitad. Esto dependió mucho, ¿sí? Como se ven en la diapositiva, Uruguay, con una crisis para el año 2002 y ya el 2003 ya estaba reestructurando su deuda, producto del contagio bancario. Eso significó que el split bajara drásticamente y por lo tanto se volviera en una economía con mejores perspectivas de deuda. Por otra parte, otro país que también ha manejado a partir del 90 mejor la situación ha sido el Perú. El Perú venía de una hiperinflación que superaba, ¿sí?, los 5.000% al año. Llegó a tener también un split muy alto, superior a los 5.000 puntos básicos. Entonces se tuvieron que ordenar las cosas. Y para ello, vemos la comparación. Vemos que el parámetro de la paciencia en el 90 era el 85%. Ya en el 2010 la economía estaba ya ordenada y representaba el 95%. El costo del default en el Perú antes del 90 era el 3% y este mejora a un 6%. Si ustedes pueden ver en el default, van a poder observar cómo este cae drásticamente. Es decir, el Perú se encaminaba a sus reformas estructurales. Sabemos por poco de historia que del 85 al 90 la hiperinflación peruana generó severos problemas. El cociente deuda-producto era elevado, 120%. Del 90 al 2000 se tiene que estabilizar la economía y el cociente deuda-producto de 120% baja a 45%. Posteriormente, del 2000 a 2016, la continuidad política determina la etapa de crecimiento y el cociente deuda-producto baja al 25%. Sin embargo, el 2016 y 2024, el Perú está sufriendo crisis política. Más de 5 presidentes en menos de 10 años. A pesar de esto, es una economía resiliente, lo que ha traducido que la deuda producto aumente, pero la solidez macroeconómica dada por el Banco Central y por el Pacto de Sostenibilidad Fiscal hacen que esta economía sea no solamente resiliente, sino que también tenga perspectivas de crecimiento potencialmente altas. En conclusión, vemos, según el modelo de Arellano, que hay una relación muy alta entre el umbral de deuda y el spread. Cuanto más alto es el spread, mayor riesgo soberano va a haber. Y el umbral va en relación inversa. Si ustedes se dan cuenta, Venezuela, con un umbral de deuda de 30%, tiene un spread de 3.000 puntos básicos. Argentina, su umbral es 35% y su spread es 800%. No puede endeudarse más. Ecuador, el umbral es 45% y su spread 600 puntos básicos de deuda. Y así podemos ver los que mejor manejan la economía. Uruguay puede tener hasta un spread de 400 puntos teniendo un umbral de 60%. Perú puede tener un umbral hasta de 80%, aún manejando un split bancario o un split, perdónenme, de 200%. Y Chile, aún es más fuerte, puede tener un cociente deuda-producto o umbral superior al 120% y con un split bajísimo. Los dos primeros tienen la categoría de default. ¿Cuál es la diferencia? Que Venezuela es un default inevitable. Se tienen que tomar medidas drásticas para lograr esto y no simples paliativos. Tanto Argentina como Ecuador, recordar que América Latina es muy endeble por el precio de los commodities que está teniendo. Entonces, existen medidas y existen lecciones que tenemos que tomar. Fíjense acá, para Venezuela, la lección más importante, las instituciones dan más fortaleza a la economía que sus propios recursos. Para Argentina, mucha cautela. Hay que recordar que la reputación se destruye rápidamente. Eso genera desconfianza para los inversionistas y también para el sector interno. Ecuador tiene que pensar que no concentrar todo en el petróleo. Es una economía muy propensa al fenómeno del Niño. Y también la inestabilidad del petróleo genera esto. Uruguay, que ha entendido que la reputación va de la mano con la disciplina. Y esa disciplina genera confianza. Para Chile, sus instituciones se convierten en el activo más valioso.
Y lo mismo para Perú. Sin instituciones fuertes no se puede ganar soberanía. Y recordar, la deuda es muy fácil de generar, pero la desconfianza y la sostenibilidad en el futuro crea mayor inseguridad. Entonces la pregunta que le hacemos a todos ustedes, ¿qué se está construyendo hoy en las economías de la región? ¿Reputación o riesgo? ¿Qué nos conviene? Para esto se ha tomado de referencia libros de Arellano, como lo que es el riesgo de default y las fluctuaciones en el ingreso en las economías emergentes. Como también se ha tomado los costos de la deuda soberana, ¿sí? Una publicación de Bronstein en publicación del Fondo Monetario Internacional. Creemos que este tema es muy importante y sobre todo muy aleccionador para poder llevar una economía sana y sostenible. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido muy amables por poderme escuchar.